Tengo 82 años y a esta edad uno ya no aprende, solo comprende. Y yo he comprendido la gran mentira que me conté a mí mismo durante 60 años, que el sacrificio compra el amor. Descubrí, demasiado tarde, que ser un buen proveedor no te garantiza un sitio en la mesa, solo paga la comida que hay sobre ella. Si estas palabras te resuenan, si sientes un nudo en la garganta porque reconoces este miedo, te pido que te quedes conmigo hasta el final. Suscríbete, pulsa ese botón para que esta comunidad sea un refugio y no nos sintamos tan solos. Y abajo, en los comentarios, cuéntame. ¿Alguna vez has sentido que tu amor se medía por lo que dabas y no por lo que eras? Necesito leer que no soy el único. Mi vida fue una ecuación muy simple, trabajar hasta el agotamiento para que a ellos no les faltara de nada. Fines de semana en la oficina, cumpleaños a los que llegaba tarde, partidos de fútbol que solo conocí por las fotos. Y yo me decía a mí mismo, Arturo, esto es amor, estar ausente para que ellos puedan estar presentes, ser la máquina que paga las facturas para que ellos puedan tener sueños. Creía que cada hora extra era un depósito en una cuenta bancaria de afecto, un fondo de pensiones emocional que podría retirar cuando me jubilara, pero la jubilación llegó y el banco estaba en quiebra. Ahora esta casa, que un día fue el símbolo de mi éxito, es un mausoleo de mi utilidad. El aire es pesado, estancado. El único sonido es el tic-tac de ese viejo reloj de péndulo, un martillo que golpea cada segundo de mi soledad. Cada mañana preparo la mesa para el desayuno, como siempre, el plato extra para mi mujer que ya no está y el mío. La costumbre me obliga a esperar, a sentarme en el sillón que aún conserva su forma y mirar el teléfono, esperando una llamada que sé que solo llegará si es una emergencia o un trámite. Espero a que me necesiten porque es la única forma que conozco de sentirme querido. Yo tenía un contrato no escrito con la vida, con ellos, un pacto silencioso que yo cumplí a rajatabla. La cláusula principal era: yo seré útil, invisible, no daré problemas, pagaré la hipoteca, los estudios, las bodas. A cambio, cuando mis manos ya no puedan construir, ni mi mente pueda facturar, cuando solo me quede mi tiempo y mis historias, vosotros querréis sentaros a mi lado. Pero me he dado cuenta de que la otra parte nunca firmó ese contrato. Para ellos yo no era un padre o un abuelo, era una función, y cuando la función se acaba, el actor ya no es necesario en el escenario. Fue un martes, recuerdo el color del cielo, un gris indiferente, como el que se había instalado en mi vida. Mi hijo, Marcos, hizo su visita quincenal. No era una visita, era una inspección. Llegó a las 5 en punto, la puntualidad del que cumple un trámite, y se sentó en el borde del sofá, con la espalda rígida, como si tuviera miedo de que el viejo terciopelo le atrapara para siempre. El móvil era una extensión de su mano, una barrera luminosa entre él y yo. Yo intentaba justificarle en mi cabeza. Está cansado del trabajo, me decía. Tiene su propia familia, sus propias preocupaciones. Eran las mismas excusas que llevaba años repitiéndome, un mantra para adormecer la herida que su distancia me provocaba. Pero la realidad, como el agua que se filtra por una grieta, siempre acaba por encontrar una salida. Le pregunté si quería algo de beber. Un gesto automático, el del anfitrión, el del padre que cuida. Se encogió de hombros sin apartar la vista de la pantalla. Fui a la cocina, sintiendo el crujido de mis propias articulaciones como un reproche, y entonces lo oí. Desde el umbral, con un vaso de agua fría en la mano, le oí hablar por teléfono con su mujer. Su voz era un susurro irritado, conspirador, el tono que se usa para hablar de un problema. Lo sé, cariño, ya me voy.
No, está bien. Es lo de siempre. Solo he venido a comprobar que ha pagado las facturas y se ha tomado las pastillas. Una obligación, ya sabes, obligación. La palabra no fue un grito, fue un chasquido seco, el sonido de una viga maestra partiéndose en dos dentro de mi pecho. Todo el edificio que había construido durante 60 años, el del Padre Proveedor, el del sacrificio silencioso, se vino abajo en ese instante. Me quedé inmóvil en el umbral mirando su espalda. El tic-tac del reloj de péndulo en el salón pareció detenerse. El vaso de agua empezó a sudar en mi mano, gotas frías resbalando por mis dedos temblorosos. Pero por dentro yo era un desierto. No era su padre, era una tarea en su agenda, una casilla que marcar antes de poder volver a su vida real. La vergüenza me quemó por dentro, una humillación silenciosa y absoluta. La vergüenza no de estar solo, sino de ser una carga. En ese momento, bajo la luz artificial del pasillo, me sentí un completo extraño en la casa que yo mismo había pagado, en la familia que yo mismo había creado. La palabra obligación se quedó flotando en el aire del pasillo mucho después de que Marcos se fuera. No se disolvió, se solidificó, convirtiéndose en un objeto pesado e invisible que yo tropezaba a cada paso. Durante los días siguientes, la casa se convirtió en una cámara de eco para esa única palabra. Obligación, susurraban las cortinas al moverse. Obligación, murmuraba la cafetera por la mañana. Obligación, sentenciaba el tic-tac del reloj con cada segundo que pasaba. El jueves por la noche oí sirenas a lo lejos, un sonido agudo y ansioso que rasgaba la quietud del barrio, y en mi mente nació una idea horrible, una idea rastrera y vergonzosa. Sabía la dirección general de la casa de mi hijo. Las sirenas parecían ir hacia allí. Mi corazón, un músculo viejo y cansado, empezó a latir con una urgencia que no era real. Era una urgencia fabricada. Cogí el teléfono, mis dedos torpes y temblorosos marcando el número que sabía de memoria. «Marcos», dije, forzando un temblor en mi voz que no sentía del todo. «Hijo, ¿estás bien? Acabo de oír unas ambulancias. Parecían ir hacia tu calle». Me he preocupado. Hubo un silencio al otro lado, un silencio que duró un segundo de más. Lo oí suspirar, un sonido de pura impaciencia. «Papá, estoy bien. Estoy en el supermercado, de hecho. Las sirenas no serían por aquí. No te preocupes por nada, ¿vale? Tengo que colgar, que hay cola». Y colgó. El pitido final fue como un portazo en mi cara. Me quedé con el auricular en la mano, el plástico frío contra mi oreja. La vergüenza me subió por el cuello como una fiebre. No había llamado por preocupación, había llamado por necesidad. Mi necesidad. Había usado el miedo como una ganzúa para intentar forzar la puerta de su vida, para que me dedicara un minuto de su atención. Y él lo había notado. Lo había notado en mi voz, en el patetismo de mi llamada. Me había convertido en eso, en el viejo que inventa achaques y emergencias para mendigar una migaja de tiempo. Me vi a mí mismo desde fuera y sentí náuseas. Esa noche no dormí. Me senté en mi sillón, en la oscuridad total del salón, con la única compañía de las luces de los coches que pasaban y dibujaban fantasmas fugaces en la pared. Y fue entonces, en ese silencio absoluto, cuando el pensamiento prohibido afloró, la idea más monstruosa y honesta que había tenido en mi vida. Pensé, si me muriera esta noche en este sillón, para ellos sería un alivio. Sentí un escalofrío, pero no aparté la idea, la dejé crecer. Un funeral es un trámite. Doloroso, sí, pero tiene un principio y un fin. Un día de luto, unas semanas de papeleo y luego la vida sigue. Mi vida, en cambio, se había convertido en una obligación sin fecha de caducidad, una visita quincenal que pesaba en su agenda. Yo no les había enseñado a quererme, les había enseñado a darme por sentado.
Les había entrenado durante 60 años para que mi sacrificio fuera el suelo que pisaban, algo tan fundamental y tan invisible como el propio aire. Y ahora simplemente estaban esperando, con la mejor educación del mundo, a que el suelo desapareciera. La prueba final llegó en Nochebuena, la fecha más cruel para un hombre solo. Me mentí a mí mismo durante toda la semana. Quizá este año sea diferente, me decía. Vendrán, aunque sea un rato. El día 24, la esperanza se había convertido en una especie de delirio febril. Cociné como si mi vida dependiera de ello. Un cordero asado, patatas, sopa de pescado. El aroma llenaba cada rincón de la casa, un fantasma de navidades pasadas. Puse la mesa, no para 1, para 8. Saqué la mejor vajilla, los cubiertos de plata, las copas de cristal. Coloqué las tarjetas con sus nombres en cada sitio. Marcos, Laura, los niños. Cada plato vacío era una acusación. Me vestí con mi mejor traje, el que usé en la boda de mi nieta. Me senté a la cabecera de la mesa a las 8 de la tarde y esperé. El reloj del salón dio las 9, luego las 10. El cordero se enfriaba en la fuente. Una película de grasa blanca empezaba a cubrirlo. Las 11. El teléfono sobre el aparador era una bestia negra y silenciosa que me observaba. No sonó. A las 12 las campanadas del reloj sonaron solemnes, como las de una iglesia en un entierro. Miré los 8 sitios vacíos, la comida intacta, el silencio aplastante. No sentí tristeza, ni siquiera rabia, solo un vacío inmenso, una extenuación total. El actor había terminado su última función en un teatro vacío. La obra de mi vida, el gran drama del sacrificio, había terminado y no había nadie para aplaudir. Las campanadas de medianoche de aquella Nochebuena no trajeron la magia, sino la certeza. El cordero, frío y grasiento sobre la fuente de plata, fue el cadáver de mi última esperanza. Durante 2 días no toqué nada. Dejé la mesa puesta como si fuera la escena de un crimen, un monumento grotesco a mi propia estupidez. El olor de la comida pudriéndose empezó a impregnar la casa. El tercer día me levanté, me puse unos guantes de goma y con la metódica frialdad de un sepulturero lo tiré todo a la basura. Cada plato intacto, cada copa sin usar, cada nombre en su sitio. No sentí pena, sentí el alivio de quien limpia una herida infectada. Estaba vaciando la casa de mi autoengaño. Esa semana el silencio cambió de naturaleza. Ya no era la antesala de una llamada que no llegaba, era simplemente silencio. El sábado por la mañana, la luz del sol entró por el salón y se posó directamente sobre el teléfono. Ese aparato negro y brillante, el oráculo al que yo consultaba mi valor. El altar sobre el que sacrificaba mi dignidad cada día. Lo miré durante un largo rato, sin emoción. No había rabia en mi pecho, solo una calma profunda, la calma del que ha llegado al final de un camino muy largo. Me levanté de mi sillón, mis articulaciones crujieron en protesta y caminé hacia él. No lo arranqué con furia. Mis manos, que habían construido tanto, se movieron con una delicadeza casi quirúrgica. Agarré el cable que salía de la pared y, con una presión firme y constante, lo desconecté. El clic del plástico al soltarse resonó en la habitación vacía. Fue el sonido más atronador y liberador de mi vida. Fue el punto y final. A partir de ese día, todo cambió. Dejé de comprar comida para un regimiento. Ahora iba al mercado y compraba para mí un único filete grueso, un buen trozo de queso, una botella de vino que me apetecía probar. Empecé a dejar el periódico abierto sobre el sofá, a no limpiar el polvo de los marcos de fotos cada mañana. La casa dejó de ser un museo esperando una visita y empezó a ser mi hogar.
Los vecinos al cruzarse conmigo debieron de notar algo, porque su «buenos días, Arturo» ya no sonaba a pésame. Mi espalda, me di cuenta un día al verme reflejado en un escaparate, ya no estaba tan encorvada. No caminaba esperando, caminaba simplemente yendo a alguna parte. La casa no se había vaciado, al contrario, se había llenado de mí. Abrí la puerta del pequeño taller que tengo al fondo del jardín, una habitación que no había pisado desde el día que me jubilé. El olor a serrín, a madera vieja y a aceite de linaza me golpeó como un recuerdo de otra vida, de mi vida. Mis herramientas estaban allí, cubiertas de polvo, esperando. Cogí un trozo de madera de nogal y una gubia. Mis manos, al principio torpes, recordaron el viejo lenguaje. Empecé a tallar un pájaro sin ningún propósito, sin nadie a quien regalárselo. Lo hice por el placer de sentir la madera ceder bajo el filo, por ver cómo algo tomaba forma bajo mis dedos. Es curioso, pasé 60 años construyendo cosas para otros y solo ahora descubría la paz de crear algo para nadie. Planté una tomatera en una maceta en el balcón, no para tener tomates, sino por el simple placer de hundir las manos en la tierra, de ver algo crecer bajo el sol por la pura fuerza de la vida. Comprendí que la soledad no era la ausencia de gente, sino la ausencia de mí mismo. Durante toda mi vida, mi identidad había sido una función: el proveedor, el marido, el padre. Arturo, el que paga las facturas. Cuando esa función desapareció, me quedé hueco. Pero debajo de esas capas aún estaba Arturo, el chico al que le gustaba tallar madera y sentir el sol en la cara. Ya no hay amargura hacia mis hijos. Los quise de la única manera que supe, trabajando hasta el agotamiento para que ellos tuvieran alas. Y ahora me quiero a mí lo suficiente para dejarlos volar lejos, sin exigirles que vuelvan al nido. Mi amor por ellos fue darles todo. Mi amor por mí es aceptar que ya no me necesitan. Es una paz extraña, una paz que duele un poco, como una cicatriz bien curada. Y esa es la última lección que me ha dado la vida, la que quiero dejaros. No midáis vuestro valor por lo necesarios que seáis para los demás. El amor que se basa en la utilidad tiene fecha de caducidad. Cultivad vuestro propio jardín, tallad vuestra propia madera, porque cuando el teatro se vacíe y las luces se apaguen, y os aseguro que un día lo harán, debéis encontrar la paz en el silencio. Debéis ser capaces de aplaudiros a vosotros mismos, porque el amor verdadero, el que nunca te abandona, no necesita público. Empieza y acaba en la dignidad de ser suficiente para uno mismo.